Bueno, vamos a estar dando comienzo hoy a la clase de hoy. Venga, yo quiero hacer una pregunta a Alexa. Es que nosotros necesitamos grabar, como hoy van a quedar 3 salas. El pastor David no ha entrado. Es que yo estoy con mi celular. No sé si alguno de ustedes pueda llamar al pastor David, porque él es anfitrión de una de las salas. Yo hago la primera parte, pero después nos distribuimos en 3 salas. Y entonces hay que grabar una sala. ¿Sí se puede hacer eso, Alexa? Sí, pastor, solamente se Bueno, podría una sola sala. sí, una sala. Porque la idea es que, porque la vez pasada se quedó grabado, pero la primera parte, no todo. Digamos que hay que incluir una sala. Eso. Bueno, vamos a orar. Venga, yo voy a entregar las lecturas bíblicas. ¿Quién quiere leer Reina Valera? Levante la mano. Y como yo estoy con el celular, bueno, ya veo a Alexander Martínez. Alexander. Listo, entonces, Alexander va a leer la Reina Valera del... Bueno, dígame la versión que quiere leer. Pastor, yo leo Dios habla hoy. Dios habla. Pero, Alexander, ¿cuál? Yo tengo lenguaje actual, mi pastor. Entonces, lenguaje actual, Yamile. Carolina fue la que dijo. Sí, pastor. Dios habla hoy. Dios habla de Reina Valera. Listo, ya todos tienen el pasaje. Juan 4. Bueno, entonces, ¿qué es la tarea de hoy? Bueno, yo le envié al grupo la hoja evaluativa para cuando nos separemos. La hoja evaluativa. Espérame un segundito que necesito pasar aquí unas. ¿Cómo pasa? Estamos aquí con el celular. Ya, listo. Bueno, listo. Entonces, vamos a orar y vamos a comenzar. Querido Dios, gracias por tu grande amor, gracias por esta mañana, por este nuevo día, por tus misericordias, Padre. Señor, yo ruego que tú seas hablándonos a través de tu santa palabra. Háblanos conforme a tu misericordia, conforme a tu bondad, conforme a tu amor. Muchas gracias, Dios. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Bueno, listo. Entonces va a leer primero el hermano. Hagamos una cosa. Alexa, ayúdame ya usted tiene los nombres con esta partecita. El que lee, recuerde que son 4 pasos. Leer para escuchar, callar para meditar, imaginar para identificarnos, orar para responder. No, más bien yo hago esta parte y entonces vamos a leer para escuchar. Entonces el hermano Alexander va a estar leyendo la palabra. Muy buenos días. Entonces sería Juan capítulo 5, del 1 al 9, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Juan qué? Juan 5, del 1 al 9. Sí, lo de la mujer samaritana. No, entonces es Juan 4. ¿La predicación de hoy cuál es? Juan 5, del 1 al 9. Entonces Juan 5 del 1 al 9. Bueno, dice así: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos.
En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era de día de reposo aquel día. Muy bien. Vamos ahora a callar para meditar. ¿Quién es el que tiene? Yamilet. Yamilet. Lenguaje actual. Traducción Diga. en lenguaje actual. Juan 5, Jesús sana a un paralítico. Tiempo después, Jesús regresó a la ciudad de Jerusalén para asistir a una fiesta de los judíos en Jerusalén. Cerca de la entrada llamada Portón de las Ovejas, había una piscina con 5 entradas que en hebreo se llama Betesda. Allí acostados en el suelo había muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos había un hombre que desde hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró de cuánto tiempo había estado enfermo, le preguntó: ¿quieres que Dios te sane? El enfermo contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando el agua se mueve. Cada vez que trato de meterme, alguien lo hace primero. Jesús le dijo: levántate, alza tu camilla y camina. Y en ese momento el hombre quedó sano, alzó su camilla y comenzó a caminar. Muy bien. Ahora vamos a tener la lectura imaginar para identificarnos. Carolina. Listo, dice así. Algún tiempo después, los celebraban una fiesta y Jesús volvió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta llamada de las Ovejas, hay un estanque que en hebreo se llama Betzatá. Tiene 5 pórticos, en los cuales se encontraban muchos enfermos, ciegos, cojos y tullidos echados en el suelo. Había entre ellos un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró del mucho tiempo que llevaba así, le preguntó: ¿quieres recobrar la salud? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se remueve el agua. Cada vez que quiero meterme, otro lo hace primero. Jesús dijo: levántate, alza tu camilla y anda. En aquel momento el hombre recobró la salud, alzó su camilla y comenzó a andar. Pero como era sábado, los judíos dijeron al que había sido sanado. Pues es que como se juntan los versículos, en Dios habla hoy, están el 9 y el 10 juntos. Léalo los dos, no hay problema. Hoy es sábado, no te está permitido llevar tu camilla. Hasta ahí. Muy bien. Vamos a orar para responder. Entonces, levante la mano el que va a orar para responder. Catalina. Pastor, Paola Mancilla primero. ¿Cómo? Paola Mancilla. Bueno, entonces ayúdeme, Alexa, con esa parte, que como yo no veo las manos, solo veo una mano. Entonces, ayúdame usted con esta partecita. Paola y después Amén. Edith.
Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar que a veces tenemos incredulidad, Señor, en saber de que el milagro está y que solamente es tomar la decisión y decir si queremos ser sanos, a veces dudamos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos bendiga, Señor, y que quite toda incredulidad y mentira que a veces tenemos, Señor. Quita toda duda, Señor, y que podamos tener la fe del milagro, Señor, de que tú eres un Dios sanador, un Dios que siempre está dispuesto a sanarnos y ayudarnos, Señor. Gracias porque tú eres fiel. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, porque te revelas como ese Dios personal que llegas hasta donde nosotros estamos, Señor, que te presentas y conoces nuestra necesidad y quieres sanarnos, Señor. Gracias porque nos amas y cuidas de nosotros, Padre, y recibimos de ti eso que tú quieres darnos. En el nombre de Jesús, amén. Diana. Padre, gracias, Señor, porque tu mirada también se posa sobre nosotros, Dios. Aquellos que necesitamos esa sanidad divina de parte tuya. La profundidad de tu mirada, las preguntas, Señor, que nos haces al acercarte a nosotros, nos ayudan a entender la condición en la que muchos estamos, Señor, en la que muchos, oh Dios, nos encontramos, pero en ti está el confort de la respuesta, de una sanidad, de una libertad. Queremos caminar en la orden que tú nos das, levantarnos, poder llevar, Señor, en la mano, Dios, ese testimonio que tú nos das, que nos dices que podemos ahora vivir la vida contigo, caminar de la mano tuya. Gracias, amado Jesús. Claudia. Amado Dios, poderoso, amado Señor, hoy te damos gracias, Dios, gracias. Gracias por colocar tu mirada en nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de que estamos colocando o hemos colocado nuestra mirada en el estanque tantos años, Señor, a pesar de que nuestra fe ha sido, Señor, debilitada, mirando, Señor, sin poner la mirada directamente en ti, hoy tú has colocado esa mirada en nosotros. Hoy tú has colocado, Señor, tu voluntad para salvarnos, para sanarnos, Señor, para sacarnos de allí, para decirnos levántate, acércate a mí, levanta tu camilla y sigue tu camino, Señor. Hoy tú nos estás llamando a eso y te damos gracias, Dios. Gracias por tu poderosa palabra, en tu nombre bendito. Amén. Amén. Querido Dios, muchas gracias, Señor, porque tú eres el Dios de los imposibles. Gracias, Señor, porque tú miras la bajeza de las personas, la incapacidad, la impotencia, como viste a este paralítico que después de tantos años postrado ahí en ese lugar con deseos de ser sano, pero no podía. Señor, tú tienes esa capacidad de mirar con compasión, con misericordia, pero lo más importante, usar tu poderío para solucionar problemas imposibles. Señor, yo sé que algunos de nosotros hemos pasado por momentos difíciles, que nos hemos encontrado en la vida con problemas que no se pueden resolver, pero tú has obrado milagrosamente. Has tenido misericordia de mirarnos, nos has sacado, como dice tu palabra, del hoyo, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Señor, gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Amén. ahora vamos a ir a las salas. ¿El pastor David ya entró?
No, señor. No. Bueno, entonces vamos a hacer 2 salas. Una sala, mi esposa sí ya está ahí. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces 2 salas. Entonces, Dianita, la norma vamos a recordar, ¿no? Son 10 minutos de predicación. Una persona va a predicar, pues va a ser voluntario. Y si no, pues si no hay ningún voluntario, pues se elige a uno. Y se va a elegir uno que no haya predicado. Esa es la regla o la norma. Entonces, divídanos y si quiere, déjeme a mí para grabar y ya. Entonces, Alex, háganos ese favor. Listo, pastor. Aquí ya estoy creando las salas. Bueno, antes de ir allá, ¿alguna pregunta? Levante la mano si hay alguna pregunta. Bueno, no hay preguntas, entonces vámonos para las salas. Mis hermanos, les recuerdo, les va a llegar como una invitación. Ustedes les dan a aceptar para que entren a la sala. ¿Alguien tiene algún? Bueno, listo, ya. Ahora sí, ya estoy tranquilo. Bueno, entonces, Dianita, comienza. Buenos días, muy buenos días. Hoy quiero hablarles sobre Jesús, que Él te conoce y que quiere sanarte. Ese es el título de mi predicación. Tengo un reto para todos, es un reto visual, pero pues como no puedo ahorita presentarlo muy fácil, les voy a mostrar así. Esto es una cantidad de perritos y hay que encontrar el que es particular, ¿no? El que es diferente a todos. Yo creo que ahí se alcanza a ver, ¿cierto? Sí, no tiene manchas. El que no tiene manchas. Muy bien. Exactamente. Jesús nos conoce a cada uno de nosotros y Él quiere sanarnos. Jesús tiene la autoridad para hacerlo, para sanarnos. En Tuluá hay una multitud de personas necesitadas. Sin embargo, ninguna de ellas está viendo a Jesús. Los ojos de muchos están puestos en un lugar, en un poder, en una temporada. Algunos esperan sueños, visiones, algunos esperan señales y maravillas, otros esperan ser obligados, otros esperan un avivamiento, otros esperan sentimientos particulares, otros esperan a una celebridad que actúe. La pregunta de esta mañana es, ¿tú qué estás esperando? Quiero hablarles sobre el Evangelio de Juan, capítulo 5, del 1 al 9, que nos relata la historia de un hombre enfermo, un paralítico, que necesitó el encuentro con Jesús para ser sano. Y vamos a ver 3 cosas importantes que Jesús se detallan en este texto que Jesús hizo por este hombre. Lo primero que Jesús hace es que Jesús subió. Y ese subir no, lo podemos encontrar en el versículo 1, donde vemos que Él tuvo que ir a Jerusalén, la cual en este tiempo se festejaba. Habían varias fiestas en ese lugar, pero en este caso posiblemente se estaba festejando
la fiesta de la Pascua. Entonces, eso permitía de que el lugar estuviese lleno, estuviese una gran multitud de personas. Jesús, al subir, pasó por un lugar llamado el estanque de Betesda. Ese estanque tenía este nombre ya que la traducción de este nombre se le daba a la casa de misericordia. También significaba casa de gracia o casa de olivo. Y vamos a tener en cuenta este nombre porque tiene que ver mucho con Jesucristo. Antes de que nosotros pasemos a ver algo más de lo que Jesús hizo, que fue subir, que fue ir a Jerusalén, entendamos que él venía de un lugar en el cual había tenido un encuentro con una mujer y le había llevado a esa conversión en su vida. Había pasado al encuentro con un hombre que necesitó el milagro de su hijo que estaba enfermo y este lo sanó. Juan nos habla en este evangelio de cosas muy importantes. Juan nos expresa a través de su evangelio cosas muy significativas de Cristo. Cristo como su autoridad, las señales, las sanidades tan poderosas que se mostraron allí. Juan nos deja ver el carácter de Jesús como el Hijo de Dios, los atributos de Dios mismo. Y dentro de estos atributos nos enseña de que Jesús en un principio viene a ser ese verbo, viene a ser aquel que empieza a crear, aquel que está allá en esa autoridad creando desde un principio. Entonces entender esto nos ubica de que Jesús siempre está sobre todas las cosas. Por eso para él fue importante pasar por Betesda, por este estanque. Y allí se encontró una gran multitud, un momento para poder mostrar una señal de sanidad para su pueblo. En esta fiesta, la gente había llegado allí porque en este lugar había una leyenda de que las aguas se agitaban, tenían un movimiento y era por causa de un ángel que descendía para sanar a los enfermos. La gran multitud se aglomeraba allí de enfermos, paralíticos, cojos, ciegos y muchos más. También era un lugar en el cual era bebedero para animales. Entonces se pueden imaginar, el lugar no era muy agradable, ya que también habían malos olores por causa de todas estas cosas, pero allí se hallaba esa multitud. ¿Qué temporada estaba viviendo esta gente? Estas personas estaban ilusionadas y esperanzadas en un milagro, de que en un tiempo de fiesta el ángel pudiese manifestarse para recibir ellos la sanidad. Y Jesús subió a aquel lugar. Estas personas estaban allí, estaban esperando esa temporada de sanidad. Algo que nosotros debemos entender es que Dios quiere hacer cosas de forma inesperada. Jesús nos muestra esto. Todos están fijando la mirada en una sola cosa y esta eran las aguas. Mi pregunta para todos ustedes es, ¿en qué estás fijando tu mirada? Lo segundo es que Jesús vio. En el versículo 6 nos relata de que Jesús vio a un enfermo. Dentro de todos ellos, vio a alguien del cual se dio cuenta que tenía muchísimo tiempo, eran 38 años en espera de un milagro. Alguien que estaba consumido por una enfermedad. Allí
nosotros podemos entender. Cuando hice inicio, en el inicio, les mostré la imagen o el reto de fijar la mirada o buscar el objeto extraño. Pudimos observar que había un perrito, dentro de todos esos animalitos o perritos, había uno sin manchas. Jesús fijó la mirada en una sola persona. Nosotros podemos llegar a fijar la mirada en algo. La multitud tenía fija su mirada en las aguas. Esa era la esperanza de los enfermos. Pero Jesús había fijado la mirada en esa alma que necesitaba. Tú puedes ser esa alma en la que Dios ha fijado la mirada para hacer un milagro, para hacer algo poderoso en tu vida. Jesús eligió a este hombre entre esa gran multitud de enfermos. Esa multitud esperanzada en lo que fueran, que se agitaran las aguas, agobiados por todo lo que estaban viviendo. Tanto que la verdadera vida que ellos tenían enfrente estaba desatendida. Cristo era la vida y todos no miraban, o sea, la multitud, ninguno miró a el dador de la vida, sino que tenían la mirada distraída en otro asunto, en otro objetivo. Y este cuadro que desilusiona, de verdad que nos enseña que nosotros volvemos a esas preguntas con las que yo inicié. ¿En qué estamos poniendo nuestros sueños? ¿Qué estamos esperando? ¿En qué estamos fijando nuestros deseos? ¿Estamos con la mirada perdida? ¿De dónde están esperando? ¿En qué estamos esperanzados? La pregunta es que Jesús nos ayuda a reaccionar en medio de las dificultades. En una cámara fotográfica se usa para nosotros tomar una buena imagen, necesitamos un punto de enfoque. Y resulta de que ese punto de enfoque debe ser el más nítido de la imagen. Es el punto en el que el objetivo se concentran nuestros esfuerzos, se concentra o se enfatiza el objeto, una persona, una situación. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús, al igual que una cámara fotográfica, puso su enfoque, su objetivo en una persona. Y ese ejemplo, Él quiere que nosotros lo sigamos, que fijemos nuestra mirada en Él, en Dios. Dios se enfoca en aquel que está enfermo, en aquel que está en una condición de desesperanza. Dios quiere que nos enfoquemos en esa, solamente en Él, porque Él está poniendo también su enfoque en nosotros, porque Él quiere sanarnos. Y tercero, Jesús dijo. Aquí entonces vemos estas tres cosas. Primero, Jesús subió, Jesús vio, pero también Jesús dijo. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo? Jesús pronunció dos cosas importantes, dos relatos importantes, y el primero fue una pregunta. La pregunta fue en el versículo 6, ¿quieres ser sano? Y esa pregunta tan sincera de parte de Jesús, para una persona que está enferma, es llevarla a que esta persona que ha tenido esta desesperanza pueda confrontar su situación. Jesús lidia con este hombre que podía tener su corazón marchito como lo estaba su cuerpo, seco, consumido por la enfermedad. Este hombre estaba familiarizado con eso en su vida, por eso él dice, yo no puedo, no tengo esperanza de llegar allá, no alcanzo a llegar. Esas eran sus limitantes, pero Jesús quiere llevarlo a que rompa esos límites. Jesús quiere que nosotros reconozcamos nuestra condición, porque Él quiere darnos la fe y darnos
esa orden de salir de ese lugar en que nos encontramos. Lo segundo que Jesús dice es una orden. En el versículo 8 él dice, levántate, toma tu lecho y anda. Esta orden denomina lo que no podíamos hacer, ahora hay que hacerlo. El hecho es que Jesús desafía a creer por lo imposible. Y ese es el reto para todos nosotros. Debemos creer por lo imposible que parezca. Jesús tiene la respuesta y en sus palabras está la autoridad y el poder. Jesús guió a ese hombre a una respuesta de fe. En levantarse desafía las leyes naturales, porque la lesión que este hombre tenía por tanto tiempo, 38 años, de un cuerpo seco y casi muerto, poderse levantar, podríamos decir, es imposible. Pero él le llama posible a lo imposible. También Jesús dice, toma tu lecho. Esa camilla era la que él había cargado por tanto tiempo. Y Jesús le dice, ahora eres tú quien vas a cargar. La camilla lo había cargado a él por tantos años. Ahora él tenía que cargar esa camilla. Esa palabra, el lecho, toma tu lecho, significa una cama plegable. Era fácil de poder extender, era fácil de poder llevar, liviana. Pero este hombre, cuando recibe esa orden de tomar ese lecho, tenía que reconocer que la cura era permanente. Ya no iba a estar más acostado. Y lo que le llevó 38 años a él, allí postrado, ahora en cuestión de nada, él podía levantarse y decir, tengo una cura permanente. El andar, cuando Jesús le da la orden, anda, este hombre responde en la fe. Hizo lo que Jesús le dijo, aunque en momentos antes, unos instantes antes de esa orden, no podía moverse, le era imposible. Ahora Jesús le dice, continúa, levántate, toma ese lecho, toma fuerza. Ahora puedes cargarlo, ahora puedes comenzar a caminar conmigo. Entonces, ¿tienes tú la fe en Jesús? ¿Qué te hace distinto o diferente a este hombre enfermo? Tal vez no tengas una enfermedad como este hombre, este es paralítico, pero solo tú sabes que puedes estar cargando, que puedes tenerte postrado. ¿Qué son las cosas que te pueden estar imposibilitando? Dios quiere sanarte de cualquier enfermedad. Y no eres distinto, tienes la fe para lograrlo, para seguir la orden de Jesús. El Hijo de Dios, Jesucristo, te conoce y quiere sanar. Todo este cuadro me lleva a ver algo muy importante del Evangelio de Juan. Y con esto quiero terminar. El Evangelio de Juan da inicio en el versículo 1 de que Él es el verbo y Juan llama a Jesús el verbo, como el verbo crea desde el principio. Y Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron y a los que creyeron en Él les dio potestad de ser los hijos de Dios. Y este es un regalo importantísimo para aquel que recibe a Jesús. Dios le hace su hijo. Porque de la misma manera en que Jesús lleva este proceso con este paralítico, en el cual él sube, él va hasta el paralítico, él ve al paralítico, lo observa, él profundiza en su alma. Y así como nuestro Señor Jesucristo le habla, así el verbo ha venido por aquellos que estaban en tinieblas, para que ahora tengan la luz. Y Jesús es la luz, Jesús es esa palabra
que vino a nosotros para darnos esa orden, levantarnos, seguirlo a Él. Y mi invitación en esta mañana es que podemos andar en respuesta al Hijo de Dios, caminar en un nuevo propósito de vida, recibir a Jesús como el Señor, el Salvador de nuestra vida, iniciar con ese milagro tan grande de dejar de estar con un alma postrada y enferma, sin la salvación, en la oscuridad, y acercarnos a la luz que es Jesucristo, que nos invita a andar de la mano suya, andar en el milagro de la salvación. Para eso Él vino, para darnos vida eterna. Entonces quiero invitarte para que puedas vivir y gozar de esa sanidad, porque Él tiene la autoridad para sanarnos. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones, Dianita. Felicitaciones. Gracias, pastor. Vamos Estoy a decir temblando. algo positivo de la predicación, pero antes de eso, a mí se me olvidó decirle a Alexa para que me llevara el tiempo. ¿Cuánto predicó? Qué susto. Más o menos ella que hora arrancó, es que no Alexa, recuerdo. Son 10 minutos. A las 5:22. Entonces sí, Comenzó son a más de las 10 minutos. Se pasó. Son cositas. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que estar preparados para todos los escenarios. Sí, señor. Un escenario de radio, de televisión, un escenario de cierto lugar. Que día yo prediqué en Ibagué y me dieron 15 minutos. No, perdón, 25 minutos. Y era un sermón que tenía que predicar 25 minutos. Y el día, creo que fue Jueves Santo. Si fue el siguiente Santo, puede predicar a 30 minutos. 30 minutos. Y uno se tiene que sujetar a eso. He ido a programas de radio, de televisión, me dicen tanto. Bueno, listo. Ustedes, Dianita, para tener en cuenta eso y todo. Bueno, listo. A ver, ¿qué vemos positivo en lo general? A ver. Buenos días, pastor. ¿Quién tiene la mano levantada? Ah, qué pena, se me olvidó levantar la mano. John Listo, García. hágale. Qué pena. Bueno, lo que yo vi positivo en el sermón que Dianita nos expuso el día de hoy fue que identificó pues como las 3 acciones que Jesús allí en el pasaje nos muestra y los cuales ella abordó los 3 puntos que están relacionados con las acciones que Jesús hizo, ¿no? Que fue subió, ver y decir, ¿no? Entonces, pues, a mi parecer, creo que fue algo muy rescatable y muy diciente sobre el pasaje y expresa lo que Jesús muchas veces quiere hacer en nuestras vidas, ¿no? Él viene por nosotros, Él nos ve desde lejos y luego nos da su palabra, ¿no? Entonces creo que eso fue para mí muy positivo y muy rescatable del pasaje. Bueno, muy bien. Yo quiero redireccionar la pregunta porque la opinión de ellos fue buena, pero es para el área de la claridad o de la homilética. Fue el orden del sermón. La pregunta más específica es, ¿qué Dios le habló a usted? ¿Qué Dios le habló a usted? Bueno, lo que a mí me habla en el sermón que dio Dianita es ver cómo Jesús, él tiene todo ese plan maravilloso en nuestras vidas y como les mencionaba, pues los 3 puntos que las acciones que hizo Jesús es que Él nos ve, Él viene por nosotros, Él nos da su palabra y Él con esa palabra nos da sanidad, nos da vida. Entonces,
Eso es lo que me habla de ver ese maravilloso plan de Jesús y su inmensa misericordia. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué le habló Dios a usted? John Triana. Elija, Alexa, a dos personas. Ya está. Ya. Lo que Dios me habló a través de la predicación de Diana fue que Dios nos tiene como presentes, ¿sí? A través de muchas personas, Dios nos tiene allí en cuenta. Entonces, a través de la imagen, ahí fue que Diana lo expresó muy bien, ¿sí? Que somos diferentes, que Dios sabe nuestra necesidad, que Dios se nos acerca, que Dios nos pregunta y que nos da una orden, ¿sí? Y que a través de eso podemos encontrar una respuesta y nos puede cambiar la vida en un instante. Sebastián Ávila. Lo que a mí me ha hablado la palabra es que Dios no es ajeno a mi necesidad. Él conoce lo que necesito y Él sabe lo que puede hacer en mi vida. Entonces, cuando estaba predicando, me recordó de ese lugar donde Dios me miró, donde fue por mí y donde me rescató. Claudia Trujillo. Bueno, lo que Dios me ha hablado es que Él va hacia, o sea, donde tenga que ir por nosotros, a donde sea que estemos, sin importar el hoyo donde estemos, o sea, sin importar la situación en la que estemos, Él pone su mirada en nosotros, que es la segunda parte que Diana decía. Ella hablaba de tres partes. Sí, Jesús subió, significa que Jesús fue a buscarlo, ¿sí? A buscar a ese hombre. ¿Sí? Jesús viene a buscarme, pone su mirada en mí y además de eso me habla. Se dirige todo hacia mí, todo. En este momento Él está hablando y está diciendo a mi corazón que puedo salir de lo que sea, de la situación que sea, de los años que sea, que uno se haya atrapado por las situaciones o por las diferentes presiones de la vida. Entonces, creo que los puntos de Dianita en la palabra y más específicamente lo que el Señor habla es muy claro a nuestras vidas y el Señor nos está llamando a recibir esa sanidad, pero sobre todo a salir de ahí, ¿sí? A no poner más esa mirada en el estanque porque nos estanca y de verdad que nos estanca. Entonces eso es lo que el Señor ha puesto en mí. Amén. Luz Estela Peláez. Bueno, en esta mañana el Señor habló a mi corazón. Dios quiere que reconozcamos nuestra condición, o sea, que reconozcan mi condición, que es aquello que me tiene postrada, que es aquello que me impide levantarme. Personalmente, en mi caso, mi salud siempre ha sido un impedimento muy grande porque mi salud no es muy buena. Entonces, así como Jesús sanó a aquel hombre, tener esa fe y esa confianza que así mismo me va a sanar a mí. Entonces el Señor me habló eso esta mañana. Amén. Frankie. Buenos días. Buenos Pues lo días. que el Señor me habló fue como pues dice en la prédica en el título, Jesús, que Él me conoce y me quiere sanar. Entonces a veces pues nosotros tenemos pues situaciones y como decía la hermana Diana, en dónde está puesta nuestra mirada. Si la mirada mía está puesta en un estanque o está puesta en Jesús, porque aunque mi mirada no está en Jesús, Jesús ya sabe mi condición, ya sabe cómo me encuentro
en qué estado estoy, es enfocar la mirada en Jesús, en que Él me puede sanar, Él me puede sacar adelante, Él me puede ayudar y eso que independientemente a veces uno se vuelve muy incrédulo porque, bueno, Jesús tiene la mirada en esas personas que son muy imposibles cuando uno dice, no, es que tengo esta situación que nadie puede hacer nada por mí. Y Jesús dice que sí, que Él puede hacer mucho por nosotros, aunque la situación por más difícil que sea, Él puede orar en mi vida. Eso es. Bueno. Amén. Bueno, listo. Entonces vamos a ir ahora, vamos a estar revisando la exégesis o la fidelidad. Si Diana fue fiel a la palabra, se hizo una exégesis del texto. Sí. Entonces, ¿quién quiere opinar de esta parte? Lea, Alexa, estos 4 punticos de la fidelidad. Vale. Dice, fidelidad. Primera, expresó el sermón el punto principal del pasaje bíblico. Segunda, se mantuvo fiel al texto y aplicó la intención del autor original. Tercera, se utilizó otros textos bíblicos. Estos ayudan a entender mejor el texto principal o distrajeron y confundieron a los oyentes. Y cuarta, fue el sermón fiel a toda la revelación bíblica, es decir, fue equilibrado y veraz a toda la escritura, o empleó mal el texto, promoviendo una idea reducida o desequilibrada que no es sostenida bíblicamente. Entonces, sobre este marco, vamos a revisar cómo estuvo la exégesis del sermón que hizo Diana. Pueden levantar la mano. Y Alex, ayúdame a moderar esa parte, a dar la palabra. Yo primero. Pues no sé si pues hablando de la pregunta número 3, de que se utilizó textos bíblicos, pues a mí me pareció, desde mi perspectiva, me pareció bueno el pasaje que usó de que todos somos hijos de Dios, que no me acuerdo cuál era, pero no sé si entra dentro de lo que es el texto bíblico, ¿no? Porque pues ahí hablas como de la sanidad. Entonces, pues yo siento que tiene relevancia, porque si Dios nos escogió y nosotros seguimos y obedecemos lo que nos dice y lo aceptamos, pues somos ya hijos de Dios y pues ya como que vienen más cosas, ¿no? Pero no sé si realmente calzaba allí o bueno, no sé, de pronto si otro, digamos, dijo, no, esto no, como que no tiene sentido dentro del pasaje. Ahí usted está haciendo como más una pregunta, ¿cierto, Alex? Sí, señor. Dianita, como usted la que construyó este sermón, ¿sobre qué contexto usted encajó que todos somos hijos de Dios? Expresando la intención de el Evangelio de Juan y Juan mismo hablando de que pasa que había dentro de por el susto, la verdad, pues a uno siempre se le mueven las cosas, no sé, a mí me pasó. Yo expresaba que la casa de misericordia, que significa Betesda, esto, que es el significado de Bethesda, muestra atributos de Jesús. Y finalizaba era observando el Jesús como creador. Y entonces con esa misma autoridad con la que él creó, puede venir a dar la orden a nosotros de que seamos sanados. No fui tal vez muy clara allí, pero Juan muestra la intención de Juan a través de su evangelio,
es mostrar esa profundidad en Jesús y Jesús como hijo de Dios. Pero la necesidad más grande es que seamos salvos, la salvación. O sea, obviamente le apunta eso en todo el Evangelio, a la salvación y pues quería mostrar eso, el acercamiento de Jesús va más allá de la sanidad. Él le apunta a quitar las tinieblas en nosotros y traer su reino, en hacernos hijos de Dios. Pues esa era, lo había notado así, lo había estudiado de esa manera. Pastor, usted corríjame. Sí, 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 tranquila, que para eso estamos. Recordemos algo. El auditorio de Jesús, que eran los paralíticos, bueno, los enfermos, todos esos enfermos eran judíos, eran creyentes en Dios. Entonces no lo sabemos, porque recordemos que el pórtico o la puerta de las ovejas era una entrada de Jerusalén. Y era o más bien era un estanque, estaba dentro de Jerusalén, pero no estaba en un lugar sagrado, estaba en el templo, digamos así. Entonces cualquier gentil podía entrar, o sea que no todos los que estaban ahí eran hijos de Dios. ¿Sí? Entonces ese contexto hay que entender para poder hacer la aplicación a nosotros o al auditorio que inclusive usted se hubiera podido haber explotado un poquito más. Es de que aunque no eran hijos de Dios todos los que estaban ahí, ahora, ¿quién sabe si ese paralítico era judío o no? ¿Sí ve? No lo dice la Escritura, pero el Señor se fijó en él. De eso son cositas que uno puede construir, ¿cierto? Y no puede decir todos son hijos de Dios, porque no saben, el texto no lo dice, porque en Jerusalén cualquier persona podía entrar, cualquier gentil. Listo, sigamos. ¿Qué más de exégesis? Pastor, y que yo pues aclaré que la palabra dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, y a los que lo recibieron, a los que creyeron en él, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya. Ese sí está bien. Está bien porque es una aplicación, es un texto que está reforzando dos o tres cosas. Uno, el objetivo de Juan presentando a Jesús como el Hijo de Dios, ¿cierto? Y más adelante a nosotros como hijos de Dios, el que se acerca a Jesús se acerca como hijo, ¿cierto? Porque Juan 1:12 dice a todos los que le vieron, a todos los que creyeron, y está bien, y la del Hijo de Dios, o sea, recibir a Jesús. Ese texto estuvo muy bien coordinado en la predicación. Bueno, ¿quién más? Sebastián, no que bajó la mano, pero estaba Sebastián. Pastor, a mí me gustaría saber cuál fue la palabra exegética que ella usó. ¿Te gustaría saber qué? La palabra exegética. ¿Cuál fue el texto de que ella tomó como la palabra exegética? No. La idea central. Recuerde esto. El texto es Juan 5, que ella está tomando el texto que leímos desde el comienzo. Sobre ese marco es que se hace la exégesis. Recordemos que las preguntas amigas que hicimos hace 8 días es una parte de la exégesis. Entonces, bueno, yo voy a hablar algo que usó Diana en la exégesis. Cogió tres verbos y le dio vida a los verbos y caminó con los tres verbos y hizo bien los pasos. Paso 1, el exégesis sobre el verbo, que era una acción. Hizo los puentes hermenéuticos, hizo la aplicación a nuestras vidas con esos mismos tres verbos. Y la homilética hizo 3 pasos sencillos, ¿cierto? Subir, ver y decir, que fueron 3 verbos que hizo Jesús. ¿Cierto? Entonces, me parece coordinado. Entonces, en la exégesis de ella,
ella explota ¿qué? La parte gramatical, en la exégesis, la parte gramatical. Porque que ella explotó verbos, subir, ver y decir. Sí, sí queda claro ahí, Sebastián. Sí, señor, y no que estaba preguntando como cuál fue la idea central, mejor dicho, sería la pregunta. Bueno, entonces, mire, ya les digo yo soy el que, la verdad, yo soy el último que tengo que hablar. La única que debe hablar de Diana. Diana es la que da respuesta a ustedes si tiene duda, porque es otra cosa. Pero cuando se hace un análisis, pues ya tenemos una base. Por ejemplo, Diana hizo una buena exégesis en esta parte porque hizo tal. O me parece que no fue muy buena en exégesis porque no ahondó en tal parte. O distorsionó la exégesis porque el sentido no era esto o no era tal cosa. Así se usa la exégesis o la fidelidad. Entonces, cuando evaluemos sobre ese criterio, el marco en la exégesis. Listo. Entonces, no sé si Sebastián quiere decir algo más. No, señor. Bueno, entonces pasemos a otro y ayúdenme a Alexa con una partecita. Dos más porque el tiempo es puro oro. ¿Los digo al azar o el que levante la mano? No, el que levante la mano. ¿Alguno más de estas 4 preguntas de pronto en base a la predicación de la hermana Diana? Perdón, ¿puedo decir algo, pastor? Sí, diga. La idea exegética, pues la mía, yo la usé para el título. No encontré otra, que fue Jesús te conoce y quiere sanarte. Pero esa es la idea central. El título. Es muy flaco, muy cortito. ¿Cierto? Es muy corto. Sí. Todas ideas centrales, exegética. ¿Cómo comienza diciendo? Juan nos dice que, ¿sí?, que Jesús subió a Jerusalén, fiesta, Gracias, pastor. Desde ahí, eso. Bueno, listo. Sigamos. Dígame, Alexa, lance al agua 2 para ver, si nadie más quiere hablar. John Triana y Claudia Trujillo. Briegue, Alexa, briga personas que no hayan hablado. Siempre briga a personas que no hablan. Bueno, entonces, ustedes dos, ¿qué tienen cómo les pareció la fidelidad o la exégesis que hizo Diana? En mi punto de vista, me pareció bien, ya que se centró como en la idea central, ¿sí? Y no salió el contexto. Me gustó porque citó varios versículos mientras que predicaba, entonces decía, no, y en el versículo tal, esto, entonces me gustó porque no salió el contexto, ¿sí? A mi punto también de vista, cuando a veces decía que el verbo, yo no, pues para una persona nueva dirá que es el verbo, pero más adelante fue que lo va explicando, que el verbo fue quien empezó, quien creó, entonces en esa parte principal me gustó, fue fiel al sermón y no me enredó, sino que estuvo allí firme, entonces a mi punto de vista. Bueno, y la otra persona, Claudia. Yo, pastor. Bueno, me parece que ella se mantuvo fiel al texto, ¿sí? Que ella, a pesar de que usó
otros versículos, otros textos bíblicos, no se fue como de la idea central y del texto al cual se está obviamente exponiendo. Entonces, a veces pasa de que la mente de las personas que estamos oyendo se va como a otras cosas cuando se citan otros versículos y pienso yo que es una de las cosas como más delicadas cuando se predica, porque se puede desconectar como del texto o de la intención de la palabra. Yo considero que ella la supo mantener, que siempre, sea lo que fuera que hablara, ella lo traía hacia la fidelidad del texto como tal, o sea, no, que no se ausentara, que fuera fiel como tal a lo que está queriendo Jesús hablar en él. Muy bien. Pastor, Gisela alzó la mano. ¿Quién? Gisela. Bueno, Gisela. Sí, buenos días. Sí, pues en realidad no alcancé a ver mucho, pero digamos los textos que ella citó, los otros, ayudaron a que pudiéramos entender mejor, a que pudiéramos como, que nos pudiéramos ampliar a lo que digamos era directamente el texto y pues me pareció que lo hizo muy bien. Listo, bueno. Entonces vamos a salir de esta partecita de la exégesis. Entonces, Diana hizo un buen marco. A mí me pareció bien. Nunca se salió de eso. Y ahondó un poco más. Por ejemplo, le dio significado a Bethesda. ¿Cierto? Porque ahí la Biblia habla de Bethesda, pero no dice qué significa. Ella estuvo buscando el significado. Casa de misericordia, muy bien. También la fiesta en que subió Jesús, que se creía que era la fiesta de la Pascua. Muy bien, entonces ya nos ubica sobre en qué tiempo era y qué fiesta era. Muy bien. También cómo era el estanque que bebían animales. Era un estanque común y corriente. La única diferencia era que un ángel vino de vez en cuando a tocar ese agua y el que tocaba esa agua era sanado, ¿cierto? Entonces, muy bien en ese sentido, no se salió de Juan, estamos hablando de la intención de Juan el apóstol, que escribe el Evangelio. Entonces, me parece bien. Entonces, no hubo nada fuera de contexto y eso. Muy bien, Dianita. Ahora vamos a la segunda parte. Vamos a ver la relevancia o la pertinencia. Entonces, Alexa le da estos 3 puntos y luego levantan la mano para opinar de la relevancia. Dice así. Primera, ¿cómo construyó el predicador puentes entre el contexto bíblico y nuestro contexto actual? ¿Fueron las ilustraciones usadas apropiadas para el contexto del auditorio y útiles para la relevancia del texto o inapropiadas y sin pertenencia? ¿De qué otras maneras aplicarías este texto si tuviera la oportunidad de predicarlo? La primera que alzó la mano, Luz Estela. Bueno, ella colocó un ejemplo de una cámara fotográfica. Dice que cuando uno va a tomar una fotografía debe tener un punto de enfoque que tiene que ser algo nítido. Y ella hablaba y dijo, eso hizo Jesús al igual. Puso su enfoque, puso su mirada en aquel paralítico y dice que nosotros, ella dijo, y él quiere que nosotros hagamos lo mismo, que coloquemos nuestra mirada, nuestro enfoque en Jesús. Bien, muy bien. ¿Qué más? Pues a mí también me pareció buena la ilustración que hizo como introductoria de los dálmatas, diciendo como cuál es el diferente o este. Entonces me pareció que es bueno como para empezar y como para crear esa conexión como, ¿qué vamos a ver? Entonces me pareció bueno. Muy bien. Muy bien, fue claro, es ahí tanto la ilustración como introducción y como puente hermenéutico. Muy bien. Nadie, entonces al azar. Lastenia Mosquera. Buenos días, Dios los bendiga. Buenos días. Pues yo pienso que para haberlo hecho la primera vez, que creo lo hizo bien y mantuvo como
el público muy a la expectativa con lo que dijo la chica de los dálmatas. Me pareció que nos abrió como el pensamiento a ver qué era lo que iba a expresar. Pienso que llevó bien el texto porque muchos a veces se salen del texto y tratan de enredarlo a uno, o sea, se va uno como a otro texto. Ella lo mantuvo ahí. Que le puedo como que, no sé, hubiera ahondado como más sobre el paralítico, que fue, aunque habían tantos ahí, Dios fijó su mirada en él. Eso me hubiera gustado como que me la resaltaba un poquito más. De resto me pareció muy interesante, muy interesante. Eso es, pastor. Bueno, recuerden lo siguiente, estamos en la parte de la exégesis, relevancia, que son puentes, como unió Diana Martínez al paralítico de hace 2000 años, más de 2000 años, cómo unió al Jesús de hace más de 2000 años, cómo unió las circunstancias que estaban ahí alrededor del estanque, el mismo estanque, cómo lo unió a nuestra vida hoy, ¿cierto? Esa es la clave. Esa es la clave de la exégesis. Entonces, cuando opinen sobre los puentes que unió a esos dos mundos, el mundo de hace 2000 años y el mundo de hoy. Luz Estela Peláez. Pastor, yo ya hablé, pero pues no sé si puedo dar otra opinión. Sí. Ella hablaba de que en la palabra dice que allí había una multitud de enfermos en aquel tiempo, y ella hablaba que en Tuluá había una multitud de personas que estaban esperando también un milagro y que estaban colocando su mirada quizás en alguna cosa que no era Jesús, y hablaba, o sea, ella hacía este puente hermenéutico entre Tuluá y... Muy bien, muy bien. Esos son los puentes. Perfecto. ¿Quién más? Bueno, yo creo que... Sebastián. Pastor, yo creo que la hermana usó muy bien su forma de predicar, porque desde el principio va dirigido a un público inconverso y te atrapa y te pone la atención directamente a qué es lo que ella va a expresar. Entonces, desde el principio creó una duda de por qué nos estaba mostrando una imagen, y eso para mí fue un gancho muy bueno, y el pensar, somos diferentes. Y entre todos los que están aquí, Dios, o sea, habían demasiados, pero Dios te miró a ti. Y después empezó a usar los verbos, y cuando usa los verbos, pues entonces trae una mayor claridad y hace un puente mostrando qué es lo que quería hacer Jesús a través de nuestras vidas y el por qué lo iba a nosotros. Como dice la hermana, si me hubiera gustado más, bueno, eso ya es en el otro punto, que es en lo que viene. Bueno, entonces Dianita, a mí se me hizo que usted hizo buena hermenéutica, pero su auditorio no llegó bien al auditorio. Recuerde, a ver, Dianita, te hago la pregunta, ¿cuál era su auditorio? Diana Pues Martínez. sí, señor, sí. Mi auditorio pues tenía que ser obviamente todo tipo de personas inconversos y entre los cristianos carnales también. Entonces, acuérdese que yo les dije a ustedes que el enfoque era evangelístico, personas no creyentes. ¿Es donde usted faltó? Para la exégesis, al no hacer un trabajo más del lugar donde estaba el estanque, que habían de toda clase de personas, creyentes y no creyentes, por decirlo así, judíos y gentiles. Entonces, ¿cómo yo hago el puente? Cojo un gentil de la época y lo ubico hoy aquí. Entonces, no interesa su
creencia, por decirlo así. Lo que Dios estaba enfocando era en la necesidad, en este caso el milagro, y que él, esa persona, conociera a Jesús, porque Jesús mismo se estaba presentando ante él, ¿sí? Como el Hijo de Dios, para que él llegara a ser Hijo de Dios. Ese es el, entonces el punto es que al no creyente del auditorio, usted que tiene un problema, que aunque no es muy devoto a Dios, posiblemente como ese paralítico, que no sabemos si era creyente o no era creyente, pero tenía fe en que al empujarlo, al echarlo al agua, quedaba sano. Es posible que usted venga por un milagro, pero Dios quiere que usted lleve más de un milagro, no solamente su sanidad, sino así. Ese es un puente que la necesidad que es el milagro y la necesidad espiritual que es Jesús mismo, es el regalo más grande. Jesús. O sea, los puentes se me hicieron muy buenos para creyentes, pero no para no creyentes. Ahí falta explotar un poquito más eso. Muchas gracias. Bueno, listo. Bueno, vamos con la tercera parte, la claridad. Dos no más, dos personas más, no más, porque el tiempo ya se nos fue. Listo, pastor. Las preguntas dicen... Alexa, Las preguntas dicen así: ¿fue el mensaje claro? Si fue claro, ¿qué métodos usó el predicador en la estructura de su sermón? Si no fue claro, ¿cómo el predicador podría haberlo hecho más claro? ¿Qué hizo el predicador para ayudarle a seguir y recordar el mensaje? Muy bien. ¿Digo las dos personas o esperamos a ver si de pronto alguno participa? No, pues levanten la mano dos o tres. Y si no, Alexa, lanza al agua, pero que no hayan hablado. Lanza al agua a los que no han hablado. Bueno, pues nadie, entonces... Ah, bueno, ya, Luz Estela. Pastor, a mí me pareció que la claridad estuvo bien, tuvo un título, tuvo un desglose del tema en 3 puntos, hubo una conclusión. Entonces, pues a mí me pareció que la claridad, la homilética estuvo muy bien. Y otra persona. De otra persona. Franklin. Sí, la pastor, pues yo pienso que el mensaje estuvo muy bien. Ella se expresó muy bien, el título, todo como dice la hermana. Y también me parece que fue muy claro lo que ella dijo y pues se le entendió. Ya pasó. Listo, bueno. Entonces, desde el punto de vista mío, para mí fue muy bueno. Hubo una introducción que fue el de Dálmata. Entonces, con esa ilustración nos ubicó sobre lo que quería hablar. Muy bueno eso. Tuvo 3 puntos, 3 verbos, y nos hizo un relato partiendo de esos 3 verbos que nos quedó. Ahí fue claro. Y la conclusión también fue buena. Entonces, para mí fue bueno. La claridad o la homilética fue buena. Los que fue bueno. ¿Qué me gustó, Diana? Aunque se notaba un poquito de nervios en la voz, pero a la vez era segura de lo que estaba diciendo. O sea, sí se le notaban los nervios, porque yo sé que este auditorio es un poco difícil, digamos, predicar a predicadores muy fácil, ¿cierto? Pero en el contenido estuvo muy segura. Entonces, la felicito. También la felicito en el contenido en general. Era una persona que tenía que enseñar, que dar, que expresar.
Entonces me parece muy bueno eso. Entonces, la felicito de ahí. Les doy una recomendación a todos. Ya Diana predicó hoy, tienen su bosquejo, guarden esos bosquejos, guarden. Hagan algo que se llama semillero homilético. Usted va guardando las predicaciones. Y recuerde que para oración, un ejemplo, si algún día invitan a Diana a una campaña de sanidad y milagros, ¿tiene un sermón? Sí, lo tiene, pastor. Ese que predicó hoy. Y si la invitan a una campaña de evangelístico, ¿tiene el sermón? Sí, porque ella lo enfocó, digamos, directamente a personas que ya conocen. O sea, No, pero no, ella la pregunta es la están invitando a una campaña al aire libre, pura gente inconversa. La pregunta es, ¿tiene un mensaje? Bueno, tiene, sí tiene el mensaje, pero pues lo enfocó más, como usted le decía, que eran personas creyentes. Entonces ahí debe hacer como una modificación y llevarlo como a personas inconversas. Exacto, muy bien, la felicito. Entonces, ojo, sí tiene un mensaje, pero ¿qué tiene que hacer ajustes? A la hermenéutica. A la hermenéutica, no más. Le hace un ajuste a la hermenéutica a su auditorio no creyente, no más. ¿Sí? Usted tiene que tener la habilidad de, en la hermenéutica, saber hacer los cambios cuando tenga que hacerlos de acuerdo al auditorio. ¿Cómo usted predicaría este mensaje creo yo, a desplazados, o a campesinos, o a estudiantes universitarios? Sí, usted tiene que aprender poco a poco a hacer los puentes hermenéuticos que son las claves, de acuerdo a los auditorios. Bueno, bien. Listo. ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces de hoy en 8 días vamos a estar viendo otra clase. Estamos enfocados ahorita en la exégesis, cómo hacer exégesis. Entonces, de hoy en 8 días vamos a ver otra clase. Dios me los bendiga. Diana, Dios me la bendiga. Ella tiene un buen sermón. Guarden sus sermones. Solo guarden. ¿Para cuándo? Cuando les toque predicar. Sí, sí, aquí, mire, ahorita me llamaron, pastor, porque ahorita este fin de semana va a haber un retiro de familias pastorales. Y nosotros normalmente nos ayudamos. Entonces, por ejemplo, yo tengo que salir, pastor David tiene que salir, y no hay un predicador acá que llama al pastor Jesús Giovanni, a Luis Enrique Franco, o a Johnny Salazar, o a alguien yo llamo, ¿sí? Pero como ahorita todos vamos a estar en el retiro, hay escasez de predicadores, y ya me llamaron, pastor, ¿me recomienda algo? ¿Sí? Como ellos ya saben que hay una escuelita, ya me están llamando para recomienden. Entonces, yo los que estoy viendo están creciendo, y yo sé que Diana ya empieza a tener la fuercita tranquilamente para predicar. Pues yo te la felicito. Muchas gracias. Gracias, de verdad aprendí muchísimo más. Tenía algunas dudas, por ejemplo, lo que usted me corrigió, y pues los nervios también le juegan a uno una mala pasada, pero aprendí demasiado. Muchísimas gracias. Bueno, venga, les voy a dar yo les voy a pasar un texto bíblico. Yo creo que hoy o mañana les paso el texto bíblico que vamos a estar trabajando para dentro de 15 días. Pero recuerden, esta predicación, esta que pasó, de Juan capítulo 5, o la que viene, esa hay que predicarla en la calle. Entonces vamos a armar los grupos y vamos a salir a la calle. Entonces para que ustedes tengan su sermón y lo van a predicar en la calle. ¿Bien? Listo.
Dios me los bendiga. Los que faltan de video, no se les olvide, ya prácticamente están atrasados porque se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo y están atrasados. Carolina me está ayudando a llevar como esas tareitas que las hacen, que no las hacen. Y este mismo mes vamos a hacer unas entrevistas para ir revisando el avance de cada uno. Entonces, Carolina nos va a estar llamando y agendando para la cita conmigo. Listo, Dios me los bendiga. Sí, mis hermanos, para tenerles en cuenta eso de los videos, si alguno no tiene redes sociales, tiene dificultad, bueno, cualquier cosa, le puede escribir a Carolina o a mí. Faltan 17 personas en total por mandar el video. Entonces estamos pendientes de aquellos que aún no lo han subido o no se han reportado. Yo lo subí a TikTok para que van y lo miren en TikTok. Bueno, Dios me los bendiga. No se lo olviden mandar